Hola chicos, bienvenidos a este nuevo proyecto, este nuevo podcast que vamos a realizar con mi amiga Norma. Hola chicos, ¿qué tal? Este va a ser un nuevo proyecto. Espero que nos puedan, más bien espero que esto, lo que platiquemos aquí, pues sea también de gran ayuda espiritualmente, también para ustedes. Y cómo es la vida cristiana como tal, porque muchas veces pensamos cosas, no sé, a veces pensamos otras cosas, que la vida cristiana es bien fácil, o que es de lo peor también, porque hay diferentes versiones. Sí. Y dando contexto, pues nosotras dos somos cristianas. Ella tiene su propio canal, yo tengo el mío, pero esta vez decidimos como hacer algo juntas, porque realmente todo lo que hemos pasado en nuestra vida cristiana creo que ha iniciado desde que nos conocimos. Sí, realmente eso, y también queremos mostrar nuestra vida, más bien nuestro testimonio, nuestras experiencias caminando con el Señor Jesús, pero algo sin filtros. Nuestra vida cristiana sin filtros. Sí, exacto. Oh, real, sí. Ajá, pero para iniciar eso, pues vamos a empezar como a contar cómo llegamos a ser cristianos. Ajá, nuestro contexto. Nuestro contexto, porque de estar aquí pues ha pasado muchas cosas. Pareciera que solamente es fácil conocer a Jesús y ya. No, porque el enemigo siempre pone trabas. Y buscamos también que con este nuevo proyecto o este nuevo podcast, que también sea edificante para ustedes y saber de que no están solos en este camino y que hay mucho más personas que también se puedan sentir como ustedes. Tal vez puedan pensar en que se sienten raros por querer conocer a Jesús, pero no es así. Pero no es así, exacto, no es así. Así que traíamos preguntas. Pero alguien no hizo sus preguntas. No, yo creo que mejor vamos a dejar que todo sea natural, que todo vaya fluyendo, que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Exactamente. Como cuando no haces tu tarea. Real. Pero mira, yo creo que podemos empezar con Vamos a empezar. cómo llegaste a conocer a Jesús, o cómo empezaste en este nuevo camino con Jesús, cómo llegaste a ser cristiana, explícanos tú. Acerca de tu experiencia. Bueno, es que voy a resumirlo todo, porque yo creo que si empiezo vamos a tardar 2 horas aquí. Como lo más importante. Ya poco a poco vamos a empezar a traer temas específicos que han sido muy importantes y cómo han impactado a nuestras vidas. Sí, ajá. Por ejemplo, a mí, yo soy cristiana pues desde pequeña, ¿no? Pero no toda mi vida he sido cristiana hasta ahorita, ¿no? Porque hubo unos años, que fueron 6 o 7 años, que yo estuve fuera de la iglesia, empezando, y yo creo que eso pasa, de hecho, ya ahora que estoy en la iglesia, he escuchado mucho eso de que en la iglesia a cierta edad los jóvenes se van. Oh, sí, yo también lo he Y es escuchado. muy cierto, porque yo fui en una de ese porcentaje de jóvenes que me fui, de que fueron de 20 a 25 años, de 18 a 25 años. Sí he escuchado que, haciendo una pausa, que he escuchado que la mayoría de los jóvenes se empiezan a alejar de la iglesia cuando empiezan a entrar a la preparatoria o a la universidad. Y sí, eso fue, de hecho, hace 8 días vino alguien aquí, a un director de jóvenes, a dar un porcentaje de todo eso. ¿A poco? Ajá, de eso. Y yo dije, o sea, yo en el 2015 a 2019, yo entré en ese porcentaje, porque yo me fui de la iglesia de 18 a 25 años. ¿En qué etapa te fuiste? ¿En la preparatoria o en la universidad? Entre prepa y universidad. Sí, ajá, o sea, yo sí entré en ese porcentaje, pero también entré en el porcentaje de los que regresan también. Okay. Aunque es un mínimo porcentaje los que regresan, pero sí regresaste. Y todavía, y el otro porcentaje es que de 25 a 30 es cuando regresan. Los que van a regresar, entonces, y los que no regresan ya no regresan. O sea, o tal vez a una edad muy adulta ya. Está interesante. Y yo regresé pues a mis 23, 24 años, porque yo me salí como de 17. Ajá. ¿Cuántos años estuviste alejada? Como 6 años, sí. Pero en ese tiempo, en ese lapso que estuviste alejada, ¿orabas, leías? No. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Ay, no sé. ¿O qué actividades hacías? Si yo ahora entiendo cómo yo pude estar tanto tiempo sin Jesús, yo no entiendo. O sea, yo ahora no entiendo cómo pude estar un día sin leer la Biblia,
O un sea, en día ese sin lapso no orar. leías, no orabas. No, Ok. yo de hecho en ese lapso, o sea, yo ya había sido bautizada, me bauticé como a los 13 años. Entonces yo sentía, cuando yo me alejé de la iglesia, como una espinita, pues. Entonces cada sábado yo trabajaba o estudiaba, entonces, pero aún así yo tenía como que algo faltaba, pues, algo, y cada sábado me recordaba algo. Y cuando los sábados que yo tenía a veces un sábado libre o así, yo me iba a la iglesia, pero no como algo ya bien, pues simplemente era como alimentarme por un rato y ya luego Ya. irme otra vez, así. Y cuando tú ibas, por ejemplo, esos sábados a la iglesia, ¿no decías como ya quiero volver, ya voy a regresar o hacer las cosas bien? Es que sí quería, pero a veces es en ese momento cuando no tienes fe o no conoces realmente que Dios puede hacerlo todo. Ajá. Porque yo sí quería, pero yo decía, tengo trabajo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a quedarme sin trabajo? ¿Quién va a solventar mis gastos? Estaba estudiando en la universidad. ¿Quién va a solventar la universidad? Entonces, realmente yo no tuve nada de fe, porque yo no creo, yo estoy segura que si yo hubiera en ese momento decidido dar un paso más, Dios hubiera solventado todo. Pero O también, incluso creo que mi historia no fuera aquí. pero sabes que también que así es una etapa difícil, porque estás como dejando también la adolescencia y estás entrando, ¿qué? Joven, no, adultez joven adulta, Joven, ajá. algo así. Entonces también es un cambio hormonal, ¿no crees? Bueno, es que sí también, porque estás como en esta etapa en que Empiezas a ser independiente. y quieres experimentar otras cosas, algo que en una familia cristiana pues no pasa, o luego conoces amigos que no son de tu círculo social Ese es un buen tema. Ajá. entonces que te empiezan a enseñar eso, enseñar lo otro, y tú dices, bueno, hay más cosas que hacer. Sí. Si yo lo veo ya ahora, pues yo digo, o sea, pues no, pero uno va creciendo, pues, pero al principio quieres experimentar muchas cosas, ¿sí? Ok, entonces ella, ¿qué? Tú eres cristiana de cuna, pero me salí. te saliste un tiempo por la universidad, te alejaste y todo eso. Y todo eso, hasta ahí. Hasta ahí vamos. Hasta ahí no había tanto drama en mi vida. Bueno, hasta ahí. Bueno, sí había un pequeño drama, pero no tanto como después. Apenas empieza el verdadero drama. Bueno, ahora nos vamos a quedar hasta ahí. Ahora vamos a seguir. Yo pues yo no soy cristiana de cuna, de hecho, siéndole sincera, sí me hubiera gustado, pero Dios obra de manera muy diferente en nuestras vidas. ¿Y qué más? Ajá. ¿Cómo bueno, desde pequeña tú nunca conociste ninguna religión? Sí, de hecho no es como que la haya conocido, pero yo crecí con mis abuelos, pero mi familia es católica, pero no católica practicante como tal, sino yo creo que sí van a la iglesia o íbamos a la iglesia, mejor dicho, como de vez en cuando, como un domingo y luego tal vez el domingo no. Pero ahí así. tú tenías un conocimiento de Dios, pero no. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tú supiste de Jesús? Qué buena pregunta. Realmente yo tuve un encuentro con Jesús. Yo creo que fue poco a poco también, no fue así como... Que te lo presentaron. Ajá, ya, ¿no? sí, ya. No fue como Pablo que tuvo un encuentro con Jesús y ya, sí, no, ojalá. Pero no fue mi caso. Sí, yo creo que empecé a conocer a Jesús poco a poco en la secundaria. En la secundaria. Y te digo que fue poco a poco porque a todo lo que sé ahora, en ese momento no sabía el impacto, no sabía como toda esta información tan importante para nosotros y ya, realmente fue eso y desde ese momento que la primera vez que empecé a escuchar, empezó a haber algo como en mí que hasta ahora sé que es el Espíritu Santo que empieza a obrar en ti, empieza a ponerte eso de querer saber. Bueno, desde esa vez empecé a conocer poco, pero fue como un sube y baja. Pero ¿quién te presentó como tal Jesús? Porque es que sí es algo porque confuso. En tu familia han sido cristianos, ¿no? Han sido católicos, iban a la iglesia de vez en cuando y ya. Ajá. Pero ¿quién te presentó tú como otra religión, se podría decir? Otra religión, así como... Mira, es que yo pienso más que si me preguntas ¿cuándo fue cuando conociste a
Jesús realmente, yo creo que fue aquí. Ya aquí, ajá. Aquí ya fue. Pero ¿cómo fuiste poco a poco conociendo de Jesús o de Dios o de las iglesias? O así? Ok, Ajá. pues eso fue a partir de la secundaria, que gracias a Dios llegó ¿cómo se llama? Un secretario. Ajá. Llegó un secretario y empezó a enseñarle a varios jóvenes de la escuela secundaria. En ese tiempo pues yo formaba parte de ese grupo, y después de eso pasaron muchas cosas en mi vida, como dirías tú, si lo contamos ahorita va a ser un video muy largo. Y después de eso llegué a otra etapa de mi vida que también quería conocer a Jesús, y empecé a asistir a una iglesia cristiana pentecostés, pero pasó también algo en mi vida, un drama. Nuestra vida es puro drama. Sí, realmente, pero otra vez estaba esa espinita en mi corazón, que así como tú no me dejaba, o sea, no estaba así como que quiero conocer más a Jesús, quiero saber quién más es, pero en ese momento sabía que quería conocer a Jesús. En ese momento más bien no sabía que quería conocer a Jesús, solo había algo en mi ser, como que voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia, Ya. a eso. Wow, o sea, sí, ¿no? Porque realmente tú no habías sido de una familia cristiana, ¿no? Simplemente que en un momento se te dio a Como que conocer el alguien evangelio. indujo, exacto, el Ajá, evangelio. te dieron sí. a conocer el evangelio y fue como tu mente abrió y dijo, oh, es esto. Ajá, es esto lo que quiero lo conocer. quiero conocer. Porque realmente Nelly es muy curiosa. Si algo yo conozco a Nelly es muy curiosa. Entonces, creo que sí. y cómo es que Dios nos llama de diferente forma, ¿no? Sí, Porque muy la diferente. curiosidad hace que, bueno, podríamos decir, ¿no? Porque tú eres muy curiosa en todo. Y tal vez que tú te hablaron del evangelio y tú dijiste, o sea, ¿qué es esto que yo no conozco? Realmente, Ajá, realmente fue así. Y yo pienso, y a veces aquí sí, yo soy muy sentimental, y ahora me viene esto a mi mente de que cuántos jóvenes no conocen a Jesús porque no hay alguien quien los instituya o quien los guíe, o no se nos inculca esto desde pequeño de decir, de presentarnos a Jesús y de saber de que hay alguien que está con nosotros todos los días. Y yo pienso que es algo que hace falta mucho en la sociedad, porque viendo mi vida atrás, yo pienso que me hubiera sentido diferente si desde pequeña me hubieran enseñado de decir, mira, Él es Jesús. Y es cierto, porque yo que conozco un poquito la vida de ella y lo que me ha contado, yo creo que si de niña tú hubieras conocido que Jesús estaba a un lado tuyo por todo lo que pasaba, yo creo que tu niña hubiera sido diferente. No, que tampoco es como decir que la vida sería muy fácil. No, simplemente que tienes a alguien, no sé, quien va contigo, sí, pues. y sobrellevas las cosas Sobrellevas de las manera cosas, diferente. diferente. Y algo te hace pedir como esta dirección a Dios. Ajá. Bueno, hasta ahí. Hasta Hasta ahí todavía no te revisa nada. Hasta ahí no vamos ni la mitad. Ni la mitad. Ajá. Bueno, hasta ahí nos quedamos y ya luego volvimos contigo que cómo volviste a la iglesia después de todo este tiempo que Bueno, estuviste. pero espérate, yo creo que A esto ver. hay que dejarlo en segunda parte. A ver, ¿por Sí, qué? porque sí, para esto hay que dejarlo en Si no otra- lo vamos a resumir mucho, ¿crees? Ajá, sí. Yo creo que esto de cómo volví y cómo tú llegaste hasta aquí, hay que dejarlo en segunda parte. Es cierto, porque no hemos dicho algo. Solo dijimos que somos cristianas. Ajá, sí. Pero creo que también eso tiene mucho que ver. Ujú. Que actualmente. Bueno, antes de, cuando yo conocí a Nelly era Pentecostés. Yo era, bueno, en ese tiempo yo no era. Ajá. Yo pues me decía de ser adventista, pero no iba a la iglesia. Pero Y tu ahora, familia es pero mi familia es adventista. adventista, sí. Sí. Pero ahora, después, creo que nos conocimos en el 2022. Por ahí, casi despuesito de la pandemia. Sí, despuesito, Aún sí, había como- poquito, pero ya no Poquito, tanto. ajá. Ajá. Como en Sí, el 2022 más o ajá, menos. porque la pandemia fue en el 2019. 2021, ¿no? 19, 2019 pues. Ay, sí. Ajá, entonces sí nos conocimos en el Ajá. 2022. Sí. Y ya ahorita, actualmente, 2026, 2026, oh, las no. dos somos adventistas del séptimo día. Pero para eso, para llegar a esto, pues hay un drama. Un drama muy enorme. Ay, no. Sí, pero eso lo va a hacer en segunda parte, Sí, para, sí, que, no, ajá. para que vean nuestro próximo video. ¿En qué quedó ¿En todo qué el quedó drama? todo el drama? Ajá. Real. Pero ahorita mejor hay que hacer otra pregunta. A ver. ¿Te acuerdas? Ay, qué miedo. Ajá. Bueno, la pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Creo que ahora lo sé realmente cómo era y sí tiene una respuesta muy clara, y sobre todo por la forma en la que yo crecí. Así pues
Exacto. Yo creo que por la forma en la que crecí, hubo muchos sentimientos en mi corazón que se fueron construyendo. Entonces, yo creo que antes de conocer a Jesús, mi vida era yo era una persona muy amargada. Tal vez le podría poner esa palabra porque me enojaba mucho. Cuando era niña, como que todo el tiempo estaba enojada, y eso que era una niña, estaba enojada y no quería hablar con mi mamá y no era feliz, sinceramente, por el hecho de que no crecí con mis padres y muchas cosas más, pero sí era eso, no era una persona feliz. ¿No te considerabas feliz? No me consideraba feliz y siento que en mi corazón no había paz, No había paz. Había mucho rencor, incluso, ¿cuántos años tenía cuando estaba en Tijuana? A ver, ¿cuántos años tienes? 29. Tenemos 28, tengo Bueno, antes de venirme aquí, tal vez yo tenía unos 25. No, 24. 24, A ver, ¿cuánto llevamos? Supongamos 25, 25, o sea, apenas llevamos 2 años. Ok, supongamos que 25, un ejemplo, creo que hasta mis 25 años aún había mucho rencor y dolor en mi persona. En todo ese tiempo, ¿cómo era tu día a día? ¿Cómo Sin era mi Jesús. día? Desde que vi en Chiapa mi día a día, yo creo que también buscando la felicidad. O sea, y recuerdo, O sea que... yo tengo algo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, y yo decía, porque yo en ese tiempo cuando iba a la iglesia, y decía, no, yo cuando termine la universidad voy a ser la mujer más feliz del mundo. O sea, yo decía eso. Y yo sentía que cuando yo terminaba la universidad, yo ya iba a ser como una carga que tenía pesada conmigo, iba a quedar atrás y ya iba a ser feliz. Y termino la universidad. Y al terminar la universidad yo ya no tenía nada que ver con la escuela, nada más que solo esperar mi título. Yo me pregunto esa noche, ¿no me eres feliz? Y yo mismo me respondí, yo dije, no. O sea, si yo estaba esperando que ese día yo iba a ser bien feliz y que iba a tener una felicidad en mi corazón así súper grande, pues no sé, no. Y solo lloré. Lloré porque había dejado, pues, como tal, mi vida cristiana, había dejado a Jesús a un lado, había dejado a Dios a un lado, por algo que según yo me iba a dar felicidad. Y realmente Que no. en ese momento pensaste que eso era tu felicidad. Que eso era mi felicidad. El terminar El tu terminar la universidad. universidad. Y cuando la terminé, pues no. O sea, me di cuenta que nada me podía llenar. Pero aún así, dándome cuenta esa noche que no me daba la felicidad lo que yo lograba, seguí buscando la felicidad. Wow. Ajá. Ni siquiera me rendí y dije, ay, ya sé dónde puedo encontrar la felicidad, que es en Dios, en Jesús. Ni siquiera, o sea, mi mente no, todavía como que no captaba, o no sé, ya, todavía en ese tiempo tenía como 22 años. 22, yo llegué a Tijuana como a los 23 años. Okay. Y todavía pensaba, pues eso. Y seguí buscando la felicidad. Prácticamente yo, si yo podría decir qué estuve haciendo esos años, pues yo creo que buscando la felicidad en cosas que sabía que no la podía Que no le encontrar. vas a encontrar. Ajá. Porque realmente tu corazón, ese vacío que como humanos tenemos, no hay nada que lo pueda llenar, nada material, incluso no un hijo, no un esposo, nada, solamente Jesús puede llenar ese vacío que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Te das cuenta, al final las dos veces estábamos persiguiendo algo sin saber siquiera. Es cierto. Sí, real. Antes de continuar, quiero decirles y confesarles de que somos incluso de diferentes estados y que Dios obra de maneras muy maravillosas y misteriosas. Sí, ahora que nos damos cuenta decimos, wow, o sea, ¿quién fue ahí? Pues Dios. Sí, porque para empezar, desde pequeñas, nada que ver una de la otra, porque ella es de Chiapas y yo soy de Oaxaca, obviamente. O sea, pues, y es increíble cómo Dios nos ha juntado y ahora podemos dar testimonios a través de nuestras vidas acerca de todo lo que Él ha hecho por nosotras. Y una pregunta muy importante antes de terminar la primera parte es, ¿cómo supiste que ya era tiempo de volver, que ya era tiempo de regresar a buscar de Jesús, a leer, empezar a leer su palabra? Porque más allá de solo decir de volver a la iglesia o de que sea religiosidad, no es así, porque
realmente quien buscábamos sin saberlo era Jesús. O sea, ¿qué puntos hubo como en tu mente o qué empezó a pasar en ti para decir ya es hora de volver? Ay, no, qué fuerte, porque sí, no me pasó algo grave, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, sí. De verdad, yo siempre recalco que la misericordia de Dios y su gracia siempre, de verdad, ha estado, porque yo no regresé por algo súper grave, no sé, que me quedé de un accidente o algo, o sea, no. Yo recuerdo que la última vez fue un diciembre que estamos, eran la salida, los tiempos de ¿cómo se dice? De las posadas. Oh, sí, de ya, las posadas. Sí. Y pues yo no era cristiana en ese tiempo, llevaba 5 o 6 años fuera. Y sale eso de la posada y mis amigos con los que trabajaba, compañeros, deciden ir a un bar. Y yo pues yo los decido acompañarlos y yo fui con ellos, me alisté, me arreglé todo, y cuando yo estuve con ellos ahí, después recuerdo que nos fuimos ya a otro lugar. No es que haya tomado y todo eso, no, sino que en ese momento cuando yo estaba ahí yo veía a ellos que estaban felices, yo veía a ellos que tomaban y que bailaban y todo, porque cada quien pues es feliz a su manera, ¿no? Claro. Pero yo en ese tiempo, en ese momento, en esa silla sentada ahí con ellos, yo dije, yo aquí yo no soy feliz. Okay. O sea, yo aquí yo no soy feliz. Y pasó y me fui. Y ya llegué a mi casa y todo. Y pasaron los meses. Yo recuerdo que ese día yo pensé eso, pasaron los meses. Y ya fue cuando yo te conozco a ti. Porque, y yo vivía con una prima y con esa prima de repente íbamos a la iglesia, de repente un sábado, yo trabajaba los sábados en la tarde, de repente en las mañanas íbamos a la iglesia a las 2, pero no era algo como ¿cómo se dice? Seguido, pues, que siempre hacíamos. De vez en cuando. Era de vez en cuando, no era como que las dos queríamos centrarnos en eso, o sea, no. Okay. Fue realmente cuando... Es como si fuera por costumbre. Por costumbre, Ajá. exacto, por costumbre. Fue realmente cuando cuando yo te conozco a ti. Ajá, que ahí ya es otro, que por eso vamos a ver segunda parte, fue sí. Cuando ya la conozco a ella. Y ahora, bueno, ahí quedamos con lo mío. Ajá. Y ahora... Pero entonces fue eso de decir, yo no pertenezco a esto. Ajá, esto no me hace feliz a mí. Fue cuando yo, como que empecé a decidir ya no ir a esos ciertos lugares. Que ajá. Más allá yo pienso de que haya sido como tal, tú siempre está que el Espíritu Santo siempre te llama, ajá, porque pues una vez sellado, pues sí, ya, eso no quería que se me pasara, fíjate, porque yo he escuchado mucho y esto es muy cierto, incluso me pasó a mí, que una vez que tú conoces a Jesús, conoces al Espíritu Santo, a donde tú vayas, ya sea que busques a Dios, ores a diario, ores de vez en cuando, siempre va a haber algo que te va a recordar, que te va a llamar, y tal vez no puedas pensar un día o 2 días, pero siempre va a venir en tus pensamientos Dios. Exacto, sí, porque es el Espíritu Santo siempre que te va a estar llamando. Y eso sí se me hace muy interesante lo que dices de que somos sellados. Sí, ¿cómo es eso? Porque pues bueno, es algo muy que lo vamos a hablar en otro tema, pero realmente es como lo que dice la Biblia, o sea, Dios te llama una vez y no es que tú puedas irte ya de una vez, como no voy a decir como, bueno, es que no me quiero agarrar aquí porque van a decir, no, que sí, una vez salvo, siempre salvo. No. Pero sí somos sellados, porque una vez cuando tú te bautizas, tú haces un pacto con Dios y tu nombre está escrito allá en el libro de la vida. Ajá. Entonces ya está escrito tu nombre, Dios ya te conoce, ya te adoptó como su hijo. Entonces prácticamente ya estás sellado, porque ya eres su hijo. Ya si tú te quieres ir otra vez, ok, Dios acepta, porque al final sí, pues es tu libertad de decidir. Sí, pero al final tú ya fuiste bautizado una vez aceptaste ya el sacrificio de Jesús. Sí. Sí, claro, es otro tema y lo vamos a tomar más, porque hay muchos temas, y de esto es algo que se tiene que hablar bien, pues, ajá. Pero ahora yo, la pregunta que le voy a hacer a Nelly va a ser de
¿Cuál dice? A ver, que a pesar sí, de que sí, sí. Porque, bueno, en el contexto un poquito, pues ella, cuando yo la conocí era cristiana, sí, pentecostés. cristiana pentecostés. Pero aún así ella todavía seguía, pues, como buscando, y yo te pregunto, si tú ya conocías un poquito de Jesús, ¿por qué seguías buscando algo más, como en otras iglesias, o investigando más cosas? Y qué interesante pregunta, porque no lo había visto desde ese punto, como que por qué, a pesar de antes de eso haber asistido ya a muchas iglesias, por qué seguía buscando. Y yo creo que me lleva a reflexionar que realmente no conocía quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? No, Okay. No conocía realmente quién era, porque pienso y siento y lo veo en mi vida, que cuando lo conocí realmente empezó a cambiar la perspectiva de cómo Dios me ve a mí y cómo Dios me ha amado y me ama, y mi vida ha sido muy diferente. Claramente que mi vida ha tenido muchos problemas, no podría llamarlo problemas, sino como cualquier otra persona de que tiene ¿cómo se diría? Desafíos también de la vida. No es como color de rosa, pues, pero creo que yo pienso que no era yo, sino era como algo de sigue adelante, sigue buscando. Así pues, algo de mí era como que faltaba algo, como que aún no llenaba mi espíritu, aún no sentía no es que no es como de emociones, sino como que no sé. Querías aprender o conocer más. Yo quería como que me enseñaran, que me dijeran esto como de la Biblia y así. Sí, porque recuerdo que la última vez que tú me dijiste que habías tenido un curso bíblico en la iglesia en la que ibas, cuando ella me dijo sobre, es que me enseñaron de una iglesia, de las iglesias que son sectas. Y yo dije, ¿por qué si cuando debemos de estudiar la Biblia, que alguien te va a enseñar? Eso va poco a poco, ¿no? Lo primero que te deben enseñar pues, son los fundamentos de por qué está fundada la iglesia en la que estamos, y con la Biblia, pues, ¿qué creemos? ¿Por qué se cree esto? Y aquí. Y cuando yo dije eso, poco a poco. Claro. Pero pienso que no muchas iglesias te enseñan específicamente quién es Jesús. Se pueden centrar, creo que más que nada en sus doctrinas. Ajá, y creo que muchas iglesias hacen esto. Y cuando en verdad siento que tuve un encuentro con Jesús fue cuando me empezaron a enseñar acerca del Señor Jesús, y fue como si un velo de mi mente se hubiera caído y fuera a decir, aquí estás. Así, fue muy increíble empezar a conocer, porque siento que a partir de ahí empecé a caminar con Él. Desde entonces sentí que ya no estaba sola, que ya no estabas buscando algo. O sea, cierto, como que lo habías encontrado. Ajá. Sí, pero pienso que más que yo era el Espíritu Santo, que sería como que sigue adelante, aquí no es, sigue adelante, aquí no es. Es muy increíble, y la verdad que tengo muchas ganas de que todos ustedes puedan conocer cómo llegamos hasta aquí. Hasta aquí, porque por información que no nos pidieron, estamos en Estados Unidos, ambas. Y pertenecemos pues a una iglesia de aquí, entonces ¿cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí? Ha sido increíble todo este camino, y de mucha, ¿cómo se dice? Pero hasta eso yo creo que realmente el llegar aquí también fue la voluntad de Dios. En algunos aspectos considero que Dios fue también quien nos fue dirigiendo, porque tal vez si Nelly hubiera conocido a Jesús, pero tal vez más adelante, o tal vez, y como ella dice, a mí me hubiera encantado conocer a Jesús antes, pero que lo conoció ya ahora, yo creo que por algo estuvimos aquí, por algo venimos aquí, porque no simplemente lo conoció por mí, o sea, por mí no, fue por alguien más. Por alguien más. Hasta eso, que yo también conocí más de Jesús por esa persona. Sí, esperamos invitarlo algún día en nuestro nuevo proyecto. La verdad lo queremos mucho. Esta persona tiene mucha sabiduría y es un hombre de Dios. Sí, real. Sí, que nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado mucho, y aparte de eso nos ha cobijado. Y de hecho, él, yo sí tengo a mis papás, ¿no? Pero por ejemplo, a él,
cuando esta vez que yo lo vi, le conté todo lo que me había pasado y es como de que yo me sentí muy bien al haberle contado eso, pues, y ya él me dio muchos consejos, entonces sí, nos han acobijado mucho, Nos han acobijado mucho. Y son personas que, más allá de ser ellas mismas, Dios nos pone a personas increíbles en nuestros caminos, sí, para recordarnos que sí. no estamos solos, que siempre va a haber una persona que te dé ánimos y sobre todo de ese ánimo de seguir adelante caminando con Jesús. Así que esta es nuestra vida sin filtros, nuestra vida cristiana sin filtros. Y nos vemos para la próxima para dar la segunda parte de cómo nos conocimos. Sí, si quieren, ¿cómo llegamos hasta aquí? Exacto. Si tienen algunas preguntas o si quieren que hablemos de algún tema específico, algunas ideas que podamos como que integrarlo a nuestro nuevo proyecto. O alguna duda de por qué somos adventistas o de por qué guardamos el sábado. Uy, no, tenemos muchos temas. Sí, muchos temas. Pero hasta aquí, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y esperen la próxima parte. Y quiero decirles que no están solos también, que aquí estamos con ustedes. Cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios. Y muchos abrazos y que Dios los bendiga mucho. Sí, así que nos vemos para la próxima. Bye. Bye.